de Cristo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor amado, por todas las cosas, Señor. Gracias, Señor Jesús, en esta mañana. Bendito sea tu nombre. Que Dios esté fortaleciendo las vidas. En esta mañana, muchas personas en sus lugares de trabajo, algunas personas pasando un tiempo de oración, un tiempo de intercesión ahí en su habitación. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Hay una intervención preciosa del Señor. Gracias. En medio de los corazones. Gracias, Señor. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno de todas las cosas, Señor. Glorificamos tu nombre. El honor es tuyo, Señor. La comunicación del mensaje, Señor, llega, tiene una eficacia perfecta en los corazones, Padre. Oh Rey eterno, tu reino y tu justicia, Señor, son cinto a nuestros lomos, a nuestros pensamientos, Padre. Ajusta nuestros pensamientos a tu verdad, para que podamos gozarnos en tu presencia, Señor. Para poder cuidar a los nuestros, Señor, en tu perfecta armonía, Señor eterno. Gloria a Dios. Bendice a cada oyente en esta mañana, a los que están escuchando este mensaje. Señor, perfecciona, Dios, nuestras almas, Padre. Te damos gloria, Rey. Te damos gloria, Rey eterno. Gracias, Señor. Perfecto eres tú. Gracias, Señor eterno. Te adoramos. Te adoramos tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que Dios te bendiga, amado. Dios te bendiga en este día, en esta mañana, de una forma especial. Gracias, Señor, por esta presencia tan gloriosa del Señor en cada uno de sus hijos. Que el Señor esté bendiciendo la familia. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos. Sí, mis hermanos en cuanto al linaje y en cuanto al linaje mis hermanos de sangre, mis hermanos en el espíritu también. Los incluyo también a mis hermanos de sangre, a mis amigos. Damos gracias a Dios. Oro para que en este día todo lo que esté aconteciendo alrededor sea hermoseado con la presencia de Dios en todo momento. Y le pedimos al Señor que podamos estar acorde al mensaje que comunicamos en este tiempo,
a este mensaje que estamos entendiendo, acomodando nuestras vidas al interés del Espíritu. Gracias, Señor. Estamos mirando, mi querido amigo, el libro de Jeremías. Aleluya. Gracias, Señor eterno. Te adoramos. Te adoramos. Bendecimos tu nombre. Mira, ahí en el contexto de Jeremías capítulo 4, ¿no? La comunicación del mensaje verdaderamente a Israel. Por allá en la historia, esto está registrado más o menos en el año 627 hasta el 586 a.C. Estaba el reinado de Josías. Un niño de 8 años comienza a reinar Israel. 8 años, ¿cierto? ¿Eh? Judá estaba bajo amenaza de dos imperios, el asirio y el babilónico. Y había habido una invitación de que Israel busque alianza con los egipcios. Así que culturalmente ya Asiria había llevado cautivo a Israel, ¿sí? Había invadido Israel. Y Babilonia también estaba acercándose el tiempo, más o menos unos 100 años después, 150 algunos dicen, Babilonia lleva cautivo Judá, ¿cierto? Culturalmente había un sincretismo donde estas culturas babilónicas, sirias y otras costumbres, ¿cierto?, habían permeado la enseñanza del Espíritu de Dios, donde el profeta no causaba efecto aparentemente sobre estas culturas que habían sido, las cuales había sido invadido el pueblo de Israel. Como hablábamos anteriormente, con sacrificios detestables de infantes, bueno, donde se prostituían también a los hijos de los habitantes del pueblo de Dios, ¿cierto? Más o menos del capítulo 1 al capítulo 25 son todas profecías en contra directamente de Judá, bajo un lenguaje poético, ¿no? Poético, un lenguaje, ¿cómo te puedo decir? Un lenguaje con cierto dolor, tristeza de parte de Dios para con el pueblo, y dolido por el desastre que se venía sobre la nación, porque Él es un Dios misericordioso, un Dios justo, lógico. Es justicia, su justicia actúa, es una parte inherente en este Dios. ¿Eh? Y como siempre hablamos, el sacrificio de Cristo no estaba para preservar a esta nación, ¿cierto? Porque no estaba la predicación del mensaje fundamental en este tiempo, el sacrificio de Cristo, ¿cierto? Para que toda justicia se cumpla en Él y a través de esta justicia impartir justicia
en los corazones de aquellos que escuchan el mensaje. Es una justicia poderosa que viene a nuestras vidas, es la justicia, es la verdad que resucitó al tercer día, nada más ni nada menos. Esa es la gran diferencia que hay. En cuanto al pensamiento de Dios, la soberanía de Dios en la historia, ¿cierto? La gran importancia de la fidelidad y la obediencia, ¿eh? El juicio divino como consecuencia de la desobediencia, ¿no? El resultado. El quebrantamiento es relevante para todos los tiempos, dice, ¿no? Si lo podemos aplicar, la importancia de la fidelidad y la obediencia es fundamental para la vida cristiana. Y yo diría la fe. La fe. Por ahí se habla en este capítulo sobre el león y la serpiente. En este caso tiene una connotación especial que personifica y un mensaje metafórico que habla del enemigo de Israel en este caso, ¿no? Y de Judá, el imperio asirio y el imperio babilónico, ¿cierto? Y hay otros pasajes bíblicos, como habíamos hablado el día de anoche, están muy significativamente emparentados con Isaías 1, 21 al 23 y Ezequiel 15, 16, 15 al 34. ¿Eh? Estas algunas anotaciones que hicimos. ¿Y cuál es la topografía? ¿Cuál es la región donde esto se va a cumplir? Es en la región de Judá y Jerusalén. Los imperios asirio y babilónico son los protagonistas, ¿cierto? Con lo cual Dios va a usar estas naciones, ¿cierto? Para ejecutar un juicio. Y si tendríamos que utilizar pocas palabras, ¿cierto? Podríamos decir que Jeremías 4 presenta una llamada a la conversión y el arrepentimiento, advirtiendo sobre el juicio divino y destacando la importancia y la fidelidad y la obediencia en esos tiempos, ¿cierto? Gloria a Dios. Jeremías capítulo 4 dice: Oh Israel, dice el Señor, si quisieras podrías volver a mí. Si quisieras podrías volver a mí. Está hablando a la nación. Si quisieras podrías volver a mí. Si podrías desechar tus ídolos detestables y no alejarte nunca más, decía el Señor, ¿no? Después, cuando jures por mi nombre diciendo, tan cierto como que el Señor vive, lo podrás hacer con verdad, justicia y rectitud. Entonces serías una bendición a las naciones del mundo y todos los pueblos vendrían y alabarían mi nombre, ¿cierto? Esto es lo que habla el Señor y tiene un cumplimiento profético en los últimos tiempos. El Señor tenía su mirada, ¿cierto? A través de Cristo. Cristo es el logro de Dios en cuanto al cumplimiento de toda su voluntad aquí en la tierra. Por eso Él une cielo y tierra, ¿cierto? Pero en este tiempo todavía el Señor no estaba. Más todo lo que la Biblia contenía hablaba de esta persona. Esto dice el Señor, gente de Judá y de Jerusalén. Ahí, cuando habla de Judá y de Jerusalén, está hablando a las 12 tribus, ¿cierto? Porque había habido una división en el reino. Recordemos que por causa de los pecados de Salomón, uno de los reyes más corruptos
uno de los reyes verdaderamente que llevó a Israel a un estado de degradación con la adoración a dioses detestables como Moloc, por ejemplo. Pasen el arado por el terreno endurecido en sus corazones. No desperdicien la buena semilla entre los espinos. ¿Sí? Gracias, Jesús. Pasen el arado por el terreno endurecido de sus corazones. No desperdicien la buena semilla entre los espinos. ¿Ok? En lugar de buena semilla, Dios quería actuar de una forma dura, que choque y quebrante todos los criterios que tenían de pensamiento, de culto, ¿cierto? De costumbres. Todas las cosas venían otra vez el Señor en su gran misericordia por medio de un juicio. Oh habitantes de Judá y de Jerusalén, renuncien a su orgullo, renuncien a su orgullo y a su poder. Cambian la actitud de su corazón ante el Señor, ¿cierto? Cambian la actitud de su corazón ante el Señor, los principios del Señor. Él pedía que tuviera un corazón que cambiaran, que el origen de todo lo que el corazón, o mi enojo arderá como un fuego insaciable debido a todos sus pecados. Griten a la gente de Judá y proclamen a los de Jerusalén. Díganles que toquen alarma en toda la tierra. Corran y salven sus vidas. Huyan a las ciudades fortificadas. Acá el Señor estaba anunciando que el Señor es muy misericordioso. Que huyan aquellos que tienen poder para hacerlo, que huyan, porque la tierra iba a ser devastada, iba a ser destruida. O sea, el Señor acá no estaba queriendo que el pueblo se quedara y permaneciera en esa tierra. ¿Te acordás cuando Él hizo lo que hizo con la mujer de Lot y con su familia? Le dijo que salieran de ese lugar, que hubo un ruego, ¿cierto?, para que Lot tuviera, dice que los ángeles tuvieron que sacarlo, sacar su familia. Pero hubo una mujer que marcó el carácter de la persona que está sumergida un poquito, ¿cierto?, en las vivencias que estaban en esos tiempos, que sabía que era perjudicial espiritualmente, pero ellos anhelaban, ¿cierto? No había un dominio en Cristo, ya se había perdido totalmente, no se discernía entre el bien y el mal, ¿cierto? A lo malo llamaban bueno y a lo bueno llamaban malo, ¿cierto? Entonces Dios estaba llamando a una conversión. Huyan a las ciudades fortificadas en su misericordia, el Señor les decía. Levanten una bandera, den señales como una advertencia para Jerusalén. Huyan de inmediato, no se demoren, pues desde el norte traigo una terrible destrucción sobre ustedes. Fíjense acá el detalle. Dios no quería que la gente sufriera, pero venía un juicio sobre la nación de destrucción en la tierra. ¿Por qué? Porque en todas las cosas Él quería
derribar todo lo que se había edificado en nombre de las tinieblas. Todo, absolutamente todo, quería borrarlo totalmente el Señor por medio de este juicio. Desde su guarida un león acecha y un destructor de naciones ha salido de su guarida y se dirige a ustedes, dice. Arrasará su tierra, sus ciudades y quedarán en ruinas y ya nadie vivirá en ellas. ¿Te das cuenta el juicio por dónde pasaba? No pasaba contra el ser humano, ¿me entendés? Dios en su amor y en su misericordia, voy a destruir esta tierra. Voy a destruir lo que se edificó en ella, todo lo que se edificó, no habrá memoria. Como una forma de disciplina. Y le decía al pueblo, huyan, váyanse. ¿Sí? Huyan y váyanse. Arrasará su tierra, su ciudad y quedarán en ruina y ya nadie vivirá en ella. Así que pónganse ropa de luto y lloren con el corazón destrozado, porque la ira feroz del Señor todavía está sobre vosotros. En aquel día, dice el Señor, el rey y los funcionarios temblarán de miedo, los sacerdotes quedarán paralizados de terror y los profetas horrorizados. ¿Viste cuando vos sabés que viene algo malo para tu vida y Dios te da la salida, pero lo que vos está encima tuyo, lo que está gobernando todo tu ser, te impide dar ese paso? Bueno, así estaba esta nación. Así estaba esta nación. Pero había una invitación de parte del Señor, que se levanten y huyan, salgan de ese lugar, porque una nación, un imperio, se había despertado en contra. Ya, ¿por qué? Porque se le había dado lugar a su cultura. Recordemos que ellos estaban bajo la dirección de esas culturas, de esos tipos de cultos. Ya había permeado toda la nación y Dios le estaba dando una salida a través de este profeta, entre otros. Entonces dije, oh Señor soberano, dice Jeremías, el pueblo ha sido engañado por lo que dijiste. ¿Por qué prometiste paz para Jerusalén? Sin embargo, la espada está en su cuello. Se acerca la hora en que el Señor dirá a la gente de Jerusalén, mi querido pueblo, desde el desierto sopla un viento abrasador y no la brisa suave que se usa para separar la paja del grano. No es tiempo, se terminó el tiempo ya de que el Señor daba para separar lo bueno de lo malo, porque ya el Señor veía que no había discernimiento. Si Él dejaba pasar el tiempo, las generaciones que venían iban a ser afectadas directamente por este contexto ya de una escalada en obras de pecado y de crueldad que era el epicentro, iba también a afectar a la futura generación. Es una ráfaga estrepitosa que yo envié. Ahora pronuncio la destrucción contra ti. Nuestro enemigo avanza hacia nosotros como nubarrones, sus carros de guerra como torbellinos, sus caballos son más veloces que las águilas. Qué terrible será, pues estamos condenados. Oh Jerusalén, limpia tu corazón para que seas salvada. Limpia tu corazón para que seas salvada. Y si no lo hace Jerusalén, Dios lo hace. ¿Cierto? Y esta era la forma de limpiar el corazón de Jerusalén.
¿Hasta cuándo guardarás tus malos pensamientos? Tu destrucción ya se anunció desde Dan y la zona montañosa de Efraín. ¿Eh? ¿Sí? Esto está hablando cuando Jeremías hablaba desde Israel. Dan y Efraín representa a Israel. Y otros profetas hablaron desde esta tierra. Por eso dice, ¿hasta cuándo guardará tus malos pensamientos? Tu destrucción ya se anunció en Dan y Efraín. No está hablando de Judá, está hablando de Jerusalén, perdón, de Israel, ¿cierto? Sobre esta destrucción. Fíjate vos que si este Dios hubiera dejado en mano de las tinieblas todo, espiritualmente todo lo que estaba aconteciendo, iban a exterminar a Judá y a Israel. Pero Él en su misericordia saca de contexto a las tinieblas y entra en el contexto un imperio para que a través de ese imperio Dios ejecute un juicio en lo temporal para arrancar esa generación, esa mala generación de esta tierra, para que haya una esperanza de restauración para su pueblo. Adviertan a las naciones vecinas y anuncien esto en Jerusalén. El enemigo viene desde la tierra, desde una tierra lejana, dando gritos de guerra contra las ciudades de Judá. Rodean a Jerusalén como guardianes alrededor de un campo, porque mi pueblo se rebeló contra mí. ¿Quién le dio lugar a estas cosas? El mismo pueblo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiere cortar? Corta el Señor todo lo que tiene que ver adoración a las tinieblas que le rendía una nación que había sido destinada a ser luz a las naciones, pero le estaba rindiendo pleitesía a las tinieblas. Entonces Dios corta el accionar en los cielos de parte del enemigo y entra por medio de un imperio que adoraba también a este para arrasar Jerusalén. ¿Sí? Para arrasar Jerusalén. Para ver que por encima de todo está el Señor. Tus propios hechos han traído todo esto sobre ti. Este castigo es amargo, te penetra hasta el corazón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hombre, como siempre todo queremos para nosotros, que Dios esté para nosotros y que nosotros somos el centro de la cosa. Esto había pasado. Las tinieblas le habían engañado en esta forma. Había activado el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida. El amor al dinero, ¿cierto? Al culto, al yo, a la persona. Esto era lo que le decían en sus cultos. Todo me es lícito. ¿Sí? Pero vino un castigo. Mi corazón me retuerzo de dolor, decía Jeremías. Mi corazón retumba dentro de mí, no puedo quedarme quieto, pues he escuchado el sonar de las trompetas enemigas y el bramido de sus gritos de guerra. Olas de destrucción cubren la tierra hasta dejarla en completa desolación. ¿Sí? Así estaba el corazón del pueblo de Dios. Súbitamente mis carpas son destruidas, de repente mis refugios son demolidos. ¿Hasta cuándo tendré que ver las banderas de combate y oír el toque
de trompetas de guerra. Mi pueblo es necio y no me conoce, dice el Señor. Son hijos tontos, sin entendimiento, son lo suficientemente listos para hacer lo malo, pero no tienen ni idea cómo hacer lo correcto. Si había Dios que estaba convencido de algo, si Él dejaba que esto permaneciera, no iba a quedar uno solo. No iba a quedar uno solo para que pueda darle a la siguiente generación lo genuino de Dios. Sí. Miré a la tierra y estaba vacía y no tenía forma. Eso me hace acordar a Génesis capítulo 1, ¿te acordás? Miré la tierra y estaba vacía y no tenía forma. Miré los cielos y no había luz. Ahí estaba hablando del tipo de ambiente espiritual, ¿cierto? En los cielos, la montaña, miré a toda la gente, se había ido todos los pájaros del cielo, se habían volado. Miré y los terrenos fértiles se habían convertido en desierto, las ciudades estaban en ruinas, destruidas por la ira del Señor. Dice, ¿no? Fíjate vos el contexto que estaba viviendo Jeremías. Miré la tierra y estaba vacía y no tenía forma. Me hace acordar a Génesis 1, ¿no? Pero dice que acá, dice que no dice, y el espíritu se movía. Acá no había ningún mover espiritual del Señor. No dice, estaba vacía y no tenía forma. Esto está en Jeremías capítulo 4, verso 23, vamos hablando en la versión Palabra de Dios para todo. Miré a los cielos y no había luz. Miré las montañas y las colinas que temblaban y se agitaban. Miré y toda la gente se había ido. Todos los pájaros del cielo se habían volado. Miré los terrenos fértiles. Se habían convertido en desiertos. Las ciudades estaban en ruinas, destruidas por la ira feroz del Señor. Esto dice el Señor, la tierra entera está arrasada, pero no la destruiré por completo. El propósito de las tinieblas, para que podamos entender cómo Dios está por encima del diseño de Satanás. Muy por encima. Satanás no es contrincante para el Señor. Aún lo ponen como la contracara de Dios. No, nada, no tiene nada que ver. Satanás es un ser espiritual que tiene poder, no tiene autoridad, tiene poder, pero es un ser sobrenaturalmente, tiene fuerzas, ¿sí? Pero no tiene nada que ver de ser el enemigo de Dios. Sí puede ser el enemigo, el enemigo, pero no es ese enemigo que puede emparejarla en fuerza a Dios. Nada que ver, nada que ver. A Satanás, como dice un maestro querido, José Briceño, no se le ignora, pero sí se le respeta. ¿Cierto? Ni se le ignora, pero sí se le respeta. Pero no tampoco se lo sobredimensiona. ¿Cierto? Y cuando hablamos de respeto no es que le tendemos que rendir honra. No, hay que mantenernos alejados de esos pensamientos y de esos terrenos de él, para que no ocurra lo que ocurrió con Israel. La tierra entera será arrasada, pero no la destruiré por completo. La tierra estará de luto y los cielos serán tapizados de negro a causa de la sentencia que pronuncié contra mi pueblo. Lo he decidido y no lo cambiaré. Entonces Dios entra con un juicio para que las tinieblas no destruya al reino de Israel, al reino de Judá.
Porque si Dios no intervenía, Satanás iba a borrar del cielo y de la tierra a Israel y a Judá. Y a no entender el mensaje del Padre que le estaba dando a esta nación, Dios tiene que intervenir. Y va a intervenir de una forma fuerte, donde muchos de sus hijos iban a ser esparcidos a estos imperios, iban a ser llevados. Y desde ahí iban a ser otra vez un corazón sincero, donde se iban a reconocer todas las crueldades que se hicieron en ese Israel. Se iba a recordar, se iba a añorar, ¿cierto? Y donde Dios iba a levantar profetas en medio de ese exilio que iban a traer luz al pueblo. Aún las naciones iban a ser alcanzadas por Dios. Muchos reyes iban a ser establecidos en el reino de Dios por medio del conocimiento del poder que Dios también actuó para demostrar su gracia y su amor en medio de los tiempos. Por eso dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y esa aviva tu obra en medio de los tiempos afectó naciones, reinos en toda la tierra. ¿Sí? Se produjo un cumplimiento parcial a través de la humillación y la disciplina de Israel. Él levanta gente con mentalidad de reino, ¿cierto? Y llama y elige y escoge reyes, jueces, sacerdotes, para estar en su presencia, de pie en su presencia, ¿cierto? Y así de esa forma, otra vez atraer a él en sus propósitos eternos a Israel, ¿cierto? Al oír el ruido de los carros de guerra y los arqueros, la gente huye aterrorizada. Ellos se esconden en los matorrales y corren a las montañas. Todas las ciudades han sido abandonadas, no queda nadie en ellas. Esto Dios usa ¿para qué? Para esparcir su palabra también, ¿cierto? Dicho en el buen sentido, ¿no? Para que su palabra sea proclamada a través de estas persecuciones. Dios no hace nada sin consejo ni sabiduría. ¿Qué es lo que haces tú que has sido saqueado? ¿Por qué te vistes con ropas hermosas y te pones joyas de oro? ¿Por qué te resalta los ojos con rímel? Arreglarte así de nada te servirá. Los aliados que fueron tus amantes te desprecian y buscan tu muerte. Esto era el tipo de comunión que tenía Israel ya con estos amantes, que quiere decir, bueno, esto era el mover idolátrico de adoración que había, ¿cierto? La traición, no sé si la palabra traición, sino que el mover en idolatría a otros dioses, la apostasía que había. Oigo gritos como los de una mujer que está de parto, los gemidos de una mujer dando a luz a su primer hijo. Es la bella Jerusalén. Es la bella Jerusalén, que respira con dificultad y grita socorro, me están matando, ¿no? Acá esta expresión que dice Dios es que toda esta persecución iba a producir un nuevo nacimiento de hijos que iban a buscar a un Dios aún en otras tierras, en otros lugares en donde estos fueron amparados, por ejemplo Daniel, por ejemplo Ezequiel, por ejemplo Oseas, por ejemplo Isaías, ¿cierto? Donde el conocimiento de Dios, ¿cierto?, llamó la atención de hombres y mujeres que desde esos lugares donde fueron esparcidos trajeron iluminación
en el propósito eterno para este pueblo de Israel y este pueblo de Judá. ¿Cierto? Hasta aquí, mi querido amigo, le dimos con Jeremías capítulo 4. Damos gracias al Señor. Hoy es un día también para trabajar como corresponde. Así que bueno, doy gracias a Dios por este tiempo que el Señor me da para poder dar a conocer Jeremías capítulo 4. Es la forma y la manera de entender estas cosas, ¿cierto? Y predicarlas, darlas a conocer. ¿Sí? Es la mejor manera, es la defensa que el Señor nos dejó, ¿cierto? Para que la maldad sea esparcida de todos nuestros límites. Así que le damos gracias al Señor, que Dios bendiga tu día y te fortalezca.